Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una de la serie Consejos Prácticos. Y hoy vamos a tomar un elemento o un tema de un elemento muy importante que debe de darse en todo creyente, en toda persona que tiene su fe en el Señor, en nuestro Padre Celestial. Acuérdese, hoy vamos a dar el consejo práctico de la mejor oración. ¿Cuál es la mejor oración? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Qué es lo que Dios desea en cada uno de nosotros para que entonces tengamos una verdadera comunión con Él y que Él reciba nuestra oración como una oración agradable al Padre Celestial? Vamos pues a darles el consejo práctico de qué es cuál es la mejor oración. Salmo 25:14 dice lo siguiente: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Dios da un mandamiento de que debemos tener comunión con Él. ¿Quiénes son los que tenemos comunión con el Padre Celestial? Aquellos que le respetamos, aquellos que le reconocemos como nuestro Padre Celestial. Quien no le reconoce como Padre, aunque lo diga de labios, pues nunca se va a querer acercar a Él. Ahora, esto que dice el Salmo 25 en su versículo 14, dice, y a ellos dará a conocer su pacto, o sea, a ellos les irá revelando cuál es su voluntad para precisamente nuestras vidas y para todas las vidas de todo ser humano. ¿Por qué? Porque hay comunión con Él, porque hay unidad con Él, porque oramos a Él. Un mandamiento de Dios es el mantener una comunión verdadera con Él. Y esa comunión es con el Padre Celestial. Y esa comunión se logra a través de la oración. La oración es la acción de hablar con nuestro Creador. Es la forma que Él estableció para que precisamente tuviéramos comunión con Él. Esa comunión y esa comunicación es de forma vertical ascendente. Él estableció precisamente para que se diera una comunión de dos vías, pues también de una forma descendente a través de su palabra, a través del conocimiento y de escuchar, del conocimiento de su palabra y de escuchar también predicaciones de su palabra. A través de esos medios Él se comunica con nosotros descendentemente, vertical descendentemente, pero hoy estamos hablando de la oración, que es precisamente esa comunicación con Dios de una forma vertical ascendente. Y eso es lo que Dios estableció. Dios viene y nos enseña a través de su palabra cómo debemos orar a su presencia ante el Padre Celestial. Nosotros, para conocer la voluntad de Dios, debemos de leer su palabra. Ahí es donde Él nos revelará su intención, nos dará a conocer su pacto, como dice, ¿no? Si nosotros no conocemos la palabra de Dios y de repente pensamos que tenemos comunión con Él, solamente va a ser una emoción. Y la emoción o las emociones, pues generalmente no es o no nos lleva a lo que Dios desea. Porque la emoción es la voluntad del ser humano y aquí lo importante es conocer la voluntad de Dios. Así es de que no es a través de las emociones, es a través de la comunión con Él por medio de la oración y también a través de la oración en esa comunión con Él, Él nos revela su palabra. Pero para que nos revele su palabra, pues tenemos que conocer la palabra de Dios. Hoy pues estamos hablando de la oración. ¿Qué dice, qué menciona la propia palabra de Dios acerca de la oración? Vamos a leerlo directamente de su palabra, en esa comunicación descendente para enseñarnos. En 1 Tesalonicenses 5:17, fíjese, nos da ese mandamiento: orar sin cesar. Esto es, nunca pierdas la comunión con Dios. Es cierto, no vas a estar hablando en el trabajo, manejando, y mucho menos cerrando los ojos si vas manejando. No, pero tener esa comunión con Dios, de esa presencia de Dios, que haya conciencia precisamente de esa presencia de Dios. Eso es orar sin cesar, tener la conciencia plena de que Dios está con nosotros.
Y entonces también en el versículo 18 nos dice, den gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. El salmista en el Salmo 88:1 dice lo siguiente: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y de noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia y inclina tu oído a mi clamor. De hecho, todos los salmos son oraciones a Dios, son cantos a Dios, son expresiones del ser humano, en este caso la mayoría del rey David, hacia el Padre Celestial. El Salmo 88:13 también, en su versículo 13 dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Santiago 5:16 también dice lo siguiente: la oración eficaz del justo puede mucho. Esto es, significa que Dios escucha a los justos. Cuando uno inicia en el caminar con Cristo, iniciamos a una nueva vida. Y esa nueva vida, que somos bebés espirituales, pues iniciamos en esa nueva vida un aprendizaje. Y para poder recibir todo lo que Dios nos desea enseñar, debemos precisamente tener características en ese nuevo corazón. Debemos tener un corazón nuevo, debemos de tener un corazón limpio, debemos de tener un corazón honesto, un corazón humilde, un corazón receptivo. De otra forma, si no se cumplen estas características, pues nuestra misma vida, por la misma actitud, se convertirá en una barrera para aprender de Él. Un niño, como ejemplo les comento, tiene la característica de que todos los días está aprendiendo. Y en ese respecto debemos ser como niños cuando nos acercamos a Dios, recibimos de Jesucristo y opera en nosotros el nuevo nacimiento. Iniciamos pues una vida en el conocimiento de Dios y muchas veces, por lo natural, porque desconocemos, pues ignoramos muchas cosas y una de ellas es precisamente cómo orar a nuestro Dios. Orar a Dios es platicar con nuestro Creador. Orar a Dios es a veces también exponer lo que estamos pasando. Orar a Dios es poner nuestras necesidades o también las necesidades de nuestros semejantes. En otras ocasiones también orar a Dios podemos tomar el tema de reconocer y exponer ante Él nuestras batallas, nuestras deficiencias y también solicitar su perdón, porque a veces seguimos actuando pues de una manera necia y testaruda. Pero al principio no sabemos cómo hacerlo, cómo orar. Mire, cuando yo en lo personal iniciaba en el aprendizaje del Evangelio, y en ese aprendizaje pues debe uno precisamente conocer, aprender a cómo saber orar. Y cuando yo escuchaba a alguien que estaba haciendo oración a Dios, yo simple y sencillamente me apropiaba la oración de la persona que estaba orando. La repetía con honestidad delante de Dios en mi corazón, en mi mente, en mi corazón. Obviamente Dios conocía que yo no sabía orar. Sin embargo, Él veía mi corazón y escuchaba mi oración con todas mis limitaciones. Pero con el paso del tiempo y con ese anhelo de aprender poco a poco y empezar a hilar frases para ponerlas delante de mi Padre Celestial, en una ocasión, cuando estábamos reunidos por ahí un grupo de 15, 20 varones, y cada varón de repente externaba su oración, elevaba su oración a Dios, pues de repente ahí me tocó el turno a mí. Y lo único que yo dije es, pues yo no sé orar. Tú sabes, Señor, que yo no sé orar. Pero yo te pido en este momento que me ayudes a conocer más de ti. Deseo aprender más de ti. Enséñame tu palabra y también enséñame cómo debo orar. Amén. Y dije así, de una manera muy sencilla, de una manera muy honesta, transparente y con una necesidad, manifestando una necesidad. Ahora bien, conforme uno va conociendo la Escritura y va pidiendo a Dios que nos enseñe de una manera sencilla, de una manera honesta, de una manera, pues, en esa necesidad, aunque nos falta mucho por aprender,
solamente por tener humildad en el corazón y el deseo y el anhelo de aprender, Dios en su misericordia nos enseña. Y de repente vamos a estar leyendo, porque si usted desea orar, pues es porque está conociendo la palabra de Dios. Y de repente al leer los evangelios, usted se va a encontrar con el pasaje bíblico que viene en Mateo capítulo 6. Voy a leerlo desde el versículo 6. Mateo 6:6. Y es cuando el Señor Jesucristo enseña no solamente ahí a los discípulos, no solamente a la gente que estaba ahí alrededor de Él, sino también a nosotros, porque quedó por escrito cómo debe de ser nuestra oración y cuál debe ser nuestra actitud cuando estamos orando. Dice Jesucristo con sus propias palabras: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, o sea, en la intimidad, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y también nos hace la recomendación, o más bien la instrucción, nos instruye: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, yo quiero que usted subraye esto: vanas repeticiones, vanas oraciones, repeticiones una y otra vez. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y entonces viene esas palabras del Señor Jesucristo cuando nos instruye: vosotros pues oraréis así, ustedes pues orarán así. Fíjese bien. Y estas frases que vienen a continuación es conocida como el Padre Nuestro. Dice así. ¿Por qué como el Padre Nuestro? Porque así inicia la oración. Y entonces pone el ejemplo nuestro Señor Jesucristo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pongamos atención en cuál es la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, de cómo debemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la escritura, quedó en esta escritura esa oración modelo. En esta escritura, pues, que son palabras de nuestro Señor Jesucristo, como mencioné anteriormente, se conoce como el Padre Nuestro. Sin embargo, escuche bien, sin embargo, no es para saberla de memoria. No es para recitarla de memoria, no es para hacerla un rezo aprendido. Ahora, es bueno aprender y memorizar lo que dice la palabra de Dios, pero esto que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo, hacerla una oración de memoria, mire, no es así, porque la intención del Señor Jesucristo, precisamente a través de estas palabras, de estas frases, es enseñarnos a orar por medio de esta oración modelo. ¿Sí? Es un ejemplo de oración. Es un ejemplo de cómo debemos dirigirnos al Padre. Si usted y yo analizamos, podemos observar cómo el Señor Jesucristo nos instruye a orar al Padre y nos enseña precisamente cómo debe de ser esa oración. Y estamos aprendiendo de ese excelente y perfecto Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como le digo, si nosotros analizamos cada una de las frases que nuestro Señor Jesucristo nos muestra como la oración modelo, nos dice lo siguiente, o debemos aprender lo siguiente: la oración es personal. No es con vanas repeticiones, o sea, rezos aprendidos. La oración, si usted pone atención, es al Padre. Dios sabe también lo que vamos a solicitar, pero esa comunión es necesaria para nosotros, porque mucha gente dice: ¿para qué oro si Dios ya sabe lo que voy a decir? Bueno, porque es necesaria para nosotros somos los que vamos a salir beneficiados al tener comunión con el Padre Celestial. Cuando oremos, debemos dirigir, repito una vez más, nuestra oración al Padre Celestial, reconociendo y alabando su grandeza. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Buscando siempre que se haga su voluntad. Eso es lo que debemos buscar siempre.
¿Qué debemos buscar? Que se haga su voluntad en nuestras vidas. ¿Cómo vemos? Mire, se vale, vamos a decir, se vale hacer repeticiones. Bueno, pues sí, pero si nosotros hacemos rezos que solamente aprendemos de memoria, pues no van a ser, vamos a decir, oraciones que son honestas delante de Dios, sino muchas veces las vas a decir y las vas a recitar como de repente, ¿verdad? Usted sabe que los periquitos pues aprenden a repetir las cosas y lo vamos a hacer así. Pero de repente si alguien le pregunta, a ver, ese Padre Nuestro, como le conocen, que rezas todos los días, a ver, explícame de qué se trata. No, pues es que no le he puesto atención. Bueno, ahí es donde viene la gran deficiencia. Entonces, debemos ser prudentes, debemos inquirir cuáles son los propósitos de todo lo que Dios estableció, y en este caso, esa comunión a través de la oración. Debemos observar, pues, también que en esa oración modelo, Dios nos invita y nos instruye a que pidamos perdón ante Dios de todas aquellas inmadureces que nunca faltan. Debemos recordar también que Él nos perdonó y nos sigue perdonando, y que también nos manda que perdonemos a nuestros semejantes. Debemos solicitar, pues, en una oración que Dios sea misericordioso con nosotros, y si alguna vez, fíjese, somos probados en nuestra fe, pues que tenga misericordia, como le digo, de cada uno de nosotros. Debemos reconocer también que sin la ayuda de Él, nosotros no vamos a poder hacer nada, pues correctamente, conforme a su voluntad. Debemos comprender, pues, que la oración, como el Señor Jesucristo nos enseña, es la oración. ¿A quién debe de ser dirigida la oración? Al Padre. La oración es al Padre. He escuchado yo de repente que oran al Espíritu Santo. Nunca, si tú lees toda la Biblia, nunca se te pide que ores al Espíritu Santo. La oración es al Padre, ¿sí? El Espíritu, por medio del Espíritu Santo tenemos comunión con Dios, porque Él es Espíritu. Pero la oración es al Padre Celestial. También he escuchado que la gente ora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si oras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues entonces ¿a quién estás orando? ¿Hay otro mayor que el Padre? Tenemos que, pues, meditar en esto, ser conscientes, utilizar cuando menos también el sentido común. Si tú oras, Señor, te pongo esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces ¿hay otro mayor que el Padre al cual estás orando? No. La oración, como lo vamos a ver un poquito más adelante, se hace en el nombre de Jesús. Se ora al Padre en el nombre de Jesús, y la comunión se hace por medio del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. Debemos entonces comprender esto. Fíjese lo que le comento, Juan 14:13. Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, dice algo muy importante para que la oración llegue al Padre. Bueno, dice lo siguiente, Juan 14:13, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado al Hijo. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, pues yo lo haré. O sea, esto es, llegará al Padre y acontecerá. Bueno, fíjese bien lo que le voy a decir. Toda oración debe terminar con esto que el Señor Jesucristo nos está instruyendo. Oración al Padre, termino siempre, Señor, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque significa, y usted y yo lo conocemos, que Jesucristo es el camino al Padre. Y las oraciones también van a llegar al Padre por medio de ese intercesor eterno que tenemos, que es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el puente para llegar a Dios? Jesucristo. ¿Quién es el puente para que pueda llegar una oración delante del Padre Celestial? Pues Jesucristo. Por eso oramos al Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús, y la comunión va a ser a través de su Espíritu. La oración es un mandamiento. Es el medio por el cual podemos externar a Dios nuestra gratitud. Podemos externar ante nuestro Padre Celestial peticiones de nuestras necesidades, o sea, esto es, pues, peticiones, pero también intercesiones, esto es,
orar por nuestros semejantes, poner ante Dios las necesidades de nuestros semejantes. Nunca olvidemos que esa oración debe ser dirigida al Padre, porque así nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo, lo acabamos de leer. Siendo, como le digo y repito una vez más, Jesucristo el medio para que nuestra oración llegue al Padre. Esto es, debemos orar en el nombre de Jesucristo, apelando que por medio del Espíritu Santo, pues Él nos guiará en esa oración. ¿Cómo debemos pedir como conviene? Pues muchas veces no sabemos, cometemos errores, pero el Espíritu Santo también pues nos guía, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, concluyo. Mencionando entonces esa pregunta o ese título de lo que hoy estamos escuchando. ¿Cuál es la mejor oración? Consejo práctico. ¿Cuál es la mejor oración? Definitivamente, la mejor oración es la espontánea. La mejor oración es aquella que sale del corazón de una manera sencilla. Y no son oraciones rebuscadas, sino oraciones que salen del corazón y no de los sentidos, y mucho menos rezos memorizados. La mejor oración, la oración que Dios espera de cada uno de nosotros, es la oración que sale del corazón. Esa oración sincera, siempre en el nombre de Jesucristo. Ahora ya sabe usted cómo dirigirse ante el Padre Celestial. Ahora ya sabe usted cómo orar a Dios, el Creador de todas las cosas. Bueno, pues entonces oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tus bendiciones. Gracias, mi Dios, por muchas veces tener paciencia aún con todos nosotros. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Todopoderoso en nuestras vidas. Ponemos ante ti, Señor, nuestros corazones. Ponemos ante ti, Señor, cada una de nuestras familias, Padre, todo lo que somos, mi Dios, y también ponemos ante ti cada uno de aquellos que están conectados en este momento, Padre, para que tu bendición llegue a sus vidas, Padre, reconociendo que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que tú, mi Dios, nos diste la vida. Perdona, mi Dios, pues nuestros errores. Mi Dios, gracias por tu paciencia, gracias por tu bendición, gracias, Padre, por tu consideración y ministración de cada día en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mi Señor. Que Dios les bendiga y acuérdese, oremos siempre al Padre Celestial. Bonita tarde.